saludamos al doctor Yacu Pérez, quien es el autor de un pedido a la Fiscalía para que investigue documentos de Panamá, documentos de Pandora, denominados Pandora Papers, que comprometerían al presidente Guillermo Lasso. Doctor Pérez, le damos la bienvenida. ¿Cómo avanza esta situación? Como acabamos de compartir con nuestros oyentes, y usted debe conocerlo, el presidente de la República pide a la Fiscalía que su denuncia se la declare como maliciosa. Ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada, y a la audiencia de Antena 1, un fuerte abrazo. Efectivamente, el día de hoy tengo que rendir mi versión en la Fiscalía, después de haber presentado la denuncia penal hace ya algunas semanas, misma que ya tuve que realizar mi reconocimiento de firma, y también el día de ayer presenté nuevos documentos prescritos que comprometen más al señor presidente Lasso en sus travesuras de vínculos de sus dineros en los paraísos fiscales. Lo presenté básicamente preocupado, además del artículo 83, numeral 8 de la Constitución, dice que todos los ecuatorianos estamos en la obligación de denunciar y luchar contra la corrupción. Si hoy sube la gasolina, si hoy no hay dinero que apoye para el sector agropecuario, si hoy no hay suficiente dinero para la educación, para la salud, para pagar a los gobiernos locales, pero sí hay dinero para sacar en miles de millones, de la danza de millones de las élites económicas, de las élites políticas, para sacar el dinero que se ha acumulado en el país para sacar a los paraísos fiscales. Y creo que eso es un acto de suprema injusticia, el no haber dinero acá y si haber dinero para sacar a paraísos fiscales. Lo menos que uno puede hacer es presentar una denuncia y que los ecuatorianos conozcamos la verdad histórica de los hechos que se han dado, particularmente en el caso Pandora Papers. Doctor Pérez, muy buenos días. Usted ha solicitado que se analice documentación que ha sido entregada por usted, que a criterio de usted y las personas que le han acompañado podría comprometer seriamente al presidente de la República. ¿Qué dice esta documentación que usted entregó y de dónde salió esta documentación que llegó a sus manos? Esta documentación está debidamente materializada, lo hice en la notaría de acá de Quito. Consta en el Registro Público de Panamá, que nosotros hemos venido investigando y que podemos dar un resumen de la famosa empresa Banisi Holdings S.A. La empresa Banisi Holding S.A. se crea en el año 2012. 2013 tiene un patrimonio de $100,000. Al 2014 un patrimonio de 5 millones. Al 2016 se eleva el patrimonio a $30 millones. Al 2017 se eleva el patrimonio a $60 millones. Y al 2021 está ya en $80 millones. Banisi Holding S.A. es la propietaria del Banco de Guayaquil en Panamá. Pero lo curioso, podríamos decir hasta ahí, ¿cuál es el problema? Primero podemos ver que en menos de 7 años se acumuló de $100,000 a $80 millones. ¿Quién lo hace eso? Qué fácil es acumular tanto dinero. Pero vamos a lo más importante. De acuerdo al acta que se hace en la notaría cuarta del circuito de Panamá, con fecha 31 de mayo del 2017, ahí encontramos quiénes son los accionistas de esta empresa. Y el presidente de la sesión es Guillermo Lasso Mendoza, el presidente de la compañía, y aquí encontramos los capitales que, reiteramos, suma a esa época el valor. Aquí podemos, no sé si se alcance a ver, el valor, aquí hay un aumento de capital de $60 millones. Esto estamos hablando 2017, cuando ya está entrando en vigencia la ley que prohíbe mantener dineros en paraísos fiscales. Pero aquí viene lo más curioso,
y que es muy importante tenerlo presente. Esta es una escritura, como se podrá ver tal vez en la pantalla. Esto es del 17 de julio del año 2020, 17 de julio del 2020, o sea, recién. Y en esta, lo que se hace, el señor presidente Lasso ha dicho que yo me deshice, ya transferí los recursos que yo tenía, pero en realidad él no se deshace. Él lo que hace es simplemente ahí, porque aquí está en la escritura pública, dice resuelve, designar a las siguientes personas como nuevos directores de la sociedad en reemplazo del señor Guillermo Lasso Mendoza y María de Lourdes Alcíbar Crespo. Él no transfiere. Él lo que hace es solamente cambiar la directiva. Él deja la presidencia del directorio, pero sigue siendo accionista. O al menos eso no aparece en la escritura pública. Entonces aquí saltan algunas preguntas. Si el señor presidente Lasso, él según él manifiesta, que construyó un fideicomiso a nombre de la esposa y de sus hijos para que después de sus días pueda la señora esposa recibir $20,000 mensuales y sus hijos 5,000 y el hermano. Eso podría adecuarse a esa conducta en el tipo penal sancionado en el artículo 289 como testaferrismo, porque está encargando en otras personas. Por otro lado, si él dice que ya transfirió, a lo mejor vendió las acciones, los activos, salta la pregunta, ¿y dónde está esa plata? Otra pregunta, si él vendió, ¿cuánto pagó de impuestos por esa venta? Porque son millones de dólares. Si él lo hizo a través de una herencia, de un fideicomiso, pagó los impuestos a las herencias, legados y donaciones. O sea, saltan una cantidad de preguntas, pero no solo eso. Él dice, recordemos que en el año 2017 ya entra en vigencia la prohibición para ser candidato de tener dineros en paraísos fiscales. Hay que preguntar primero en el 2017 cuál fue su patrimonio. Segundo, hay que preguntarle al señor Lasso, en el 2017 él indicó que no tiene dineros en paraísos fiscales, ¿sí o no? Él probablemente diga que no la tiene, pero de las escrituras que estamos viendo aquí es que sí las tuvo. Entonces, el artículo 506 del COIP tipifica y sanciona con el delito llamado el perjurio. Pero no solo eso, sino que en esos cortos 7 años acumuló $80 millones solamente en Banisi Holdings S.A. Podríamos también estar ante el enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito que de acuerdo a la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Integral Penal son delitos imprescriptibles. Entonces estamos viendo, podría adecuar su conducta en el tipo penal conocido como defraudación fiscal, testaferrismo, perjurio, enriquecimiento ilícito. Antes se conocía también otro delito que podría adecuarse, podrían ser delitos concurrentes como la asociación ilícita. Doctor Pérez, pero usted lo pone esto como posibilidades, como conjeturas. En lo concreto, usted es abogado. ¿Se puede demostrar con lo que usted ha podido investigar evasión fiscal? Mire, yo estoy poniendo como conjeturas porque dicen que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario, es el principio de inocencia. Pero de la documentación que ya tenemos, ahí se configura que incurrió en un delito. Eso es inobjetable. Delito eso, en su momento con el marco legal que existía en ese momento, porque esto complica un tanto la investigación también por la evolución que han tenido las leyes en el país con respecto a estos temas. Sin duda, pero la defraudación fiscal es ahora, el perjurio es ahora. Por eso le preguntaba, evasión fiscal podría ser el causal más directo. A esto estaba apuntando también la Comisión de Derechos Constitucionales, que dicho sea de paso, ya habíamos informado también, aparentemente no ha podido lograr mayores avances o progresos en su investigación. El avance no es tan automático, siempre va a requerir de tiempo, ¿no? Yo he pedido... tanto en la denuncia penal que presentamos como el día de ayer, adjuntando nuevas pruebas y sobre todo hemos pedido nuevas diligencias. Uno, por ejemplo, que la Contraloría General del Estado
más bien, que la Fiscalía solicite a la Contraloría General del Estado las declaraciones del patrimonio del señor Guillermo Lasso en el 2013, cuando era candidato, en el 2017 y en el 2021. Uno, para ver, porque ahí vamos a ver cuál es el patrimonio y ahí podría caer en el perjurio. Uno, dos, estamos pidiendo también que la Fiscalía solicite a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, y obviamente ya se dictó una diligencia para el Servicio de Rentas Internas para que indique todas sus declaraciones, en fin. Pero lo más importante, estamos pidiendo que a través de la unidad de delitos penales internacionales, perdón, de asistencia penal internacional, se pueda requerir tanto de la información de Panamá como de Dakota del Sur, a ver cuál es el patrimonio que tendría el señor Guillermo Lasso y cómo se hizo todas las operaciones financieras para poderlo constituir. Nuevamente, doctor Pérez, yo quisiera pedirle, más allá de lo que puedan ser conjeturas o especulaciones, con el conocimiento cabal que tiene usted de documentos que, según lo señala, está entregando también a la Fiscalía. Esto va en el sentido de un juicio de valor, más bien. ¿Qué concluye usted en cuanto a las credenciales éticas del presidente de la República? Pues él está intentando liderar una eventual reforma tributaria en el país. Sí, en la parte jurídica todavía el proceso está en indagación previa. Cuando hay indicios serios de responsabilidad, será la Fiscalía como quien dirige, de acuerdo al proceso penal ecuatoriano, quien dirige la investigación, quien solicitará si hay estos indicios para que llame a juicio hacia una de las salas de la Corte Nacional. Pero en el plano ético es dramático, o sea, él perdió autoridad moral. Él ha estado llamando para hacer que el Ecuador se constituya en un territorio en donde puedan invertir, haya inversiones extranjeras en diferentes materias, en diferentes campos. Entonces, ¿cómo puede él invitar inversión extranjera si ni siquiera él mismo confió, si ni siquiera él mismo los tuvo aquí en el Ecuador, sino que los sacó esos dineros a paraísos fiscales? Y ahí va una ironía. Mientras los ecuatorianos, casi 3 millones de ecuatorianos que están fuera del país, arriesgando su vida, trabajando denodadamente en Europa, en Estados Unidos, envían anualmente 3.000 millones de dólares, y gracias a eso se logra sostener la dolarización. Gracias a esas remesas nos ayuda a mover, a dinamizar la economía en el Ecuador. Él hace exactamente lo contrario. Los dineros que amasa la fortuna aquí en el Ecuador, con dineros aquí en el Ecuador, al menos se entiende si son lícitos, ¿no? Porque recordemos también, entre paréntesis, los dineros que se sacan a paraísos fiscales generalmente son dineros mal habidos, fruto del lavado de dólares, en fin, del narcotráfico. Ojalá eso no sea, quién sabe. Pero supongamos que son dineros lícitos, pero siendo dineros lícitos mismo, sacar a paraísos fiscales en vez de invertir aquí en el Ecuador, eso ya es prácticamente rayar con la ética. Ya no se tiene autoridad moral. Y cómo además él va a solicitar al resto, cerca de 4.000 empresas. Sé que sabemos, esto lo dice un estudio que hace la Universidad Central, que hay 4.000 empresas que sacaron dineros del país, pues decían que por falta de seguridad jurídica. Bueno, podríamos decirle, ya no había seguridad jurídica en tiempo de Correa de Moreno. Pero hoy el presidente Lasso, él está al frente, él es el presidente, él garantice, él demuestre que hay seguridad jurídica, entonces sea la primera persona que traiga esos capitales al Ecuador. Creo que ahí daría un mensaje de buena fe, un mensaje de sinceridad, un mensaje de transparencia y de compromiso con los ecuatorianos, y no los dineros hechos en el Ecuador se saquen al Ecuador. Ahora, doctor Pérez, ¿cuáles serían las implicaciones para el primer mandatario, las consecuencias en caso de que avance el proceso dentro de la Fiscalía General del Estado en base a las denuncias y a la documentación que usted ha presentado? Bueno, el proceso penal es demorado. Además, recordemos que
en el país, bueno, todos los días salpican denuncias de actos de corrupción y está pendiente. Solamente en el caso de Odebrecht, un vicepresidente en la cárcel y otro prófugo, pero aún otros todavía tienen que ventilarse. Pero en los casos de Panama Papers, de INA Papers, todavía están pendientes. Y ahora con Pandora Papers sigue pendiente, recién comienza la investigación. Entonces eso va a llevar más tiempo. En cambio, en la Asamblea Nacional podría ser más rápido. Lo que me preocupa, y ahí su pregunta dice hacia dónde vamos, o a lo mejor podría incluso decir cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito no es provocar muerte cruzada ni derrocamiento del primer mandatario. Investigue, que se investigue, que los ecuatorianos nos merecemos conocer la verdad. Y un poco lo que sí me preocupa en la Asamblea Nacional es que haya ajuste de cuentas, haya una vendetta pública, ahí se analice más desde un punto de vista político que jurídico. Pero bueno, yo no soy asambleísta, ellos serán los que determinen la Comisión de Garantías Constitucionales. Hubiese sido bueno también que la Comisión de Fiscalización investigue, pero bueno, ya están las cosas allá. Pero en el caso concreto de la Fiscalía, tendrá que investigarse, y fruto de una investigación rigurosa, objetiva, transparente, diáfana, ver si el presidente Lasso está en curso o no. A mi manera de ver, está, y creo que está enredado, que esté un laberinto sin salida. Por eso incluso yo decía antes, en algunas declaraciones, debo corregir, pensaba que la muerte cruzada que se anunciaba era una situación completamente lejana, porque el presidente Lasso no iba a arriesgarse, tenía pánico de presentarse por segunda vez a una candidatura presidencial, porque sus niveles de aceptación están bajos y cada vez van a ir cayendo más y más y más, y va a tener pánico de presentarse nuevamente. Y por parte de la Asamblea, algunos asambleístas probablemente no lleguen jamás en su vida a ser asambleístas. Entonces, ni del un lado ni del otro lado habría la muerte cruzada. Pero en cambio, ahora, porque se dice que en política se tuestan granizos, y aquí puede haber un terremoto político, nada raro es que podría darse una muerte cruzada, porque el tema de los Pandora Papers podría llegar a intensificarse y llegarse a una situación insostenible que no le quede más al presidente de la República, porque sabemos que si el presidente de la República está involucrado en esto y que no hay salida para él, lo que va a hacer es, obviamente, no va a irse él solo a la casa, le va a ir llevando también a los asambleístas. Entonces podría darse, quién sabe, una muerte cruzada. Doctor Pérez, más allá de los posibles delitos que usted insinúa podría haber cometido Guillermo Lasso, está este tema que es muy importante, el de la calificación ética, después de semejante situación de la que no acaba de salir el país en términos de corrupción. Como descargo, el presidente Lasso ha presentado también sus credenciales en el sentido de cuánto ha hecho por el país, y él exhibió documentos que dan cuenta de que ha pagado, entendemos que él y sus empresas, unos 588 millones de dólares en el periodo 2005 y 2020. Y ha mencionado a algunos de sus depositores, entre ellos usted, me parece que citó una cifra del orden de $4,000 en pagos de impuesto a la renta. ¿Qué tan pertinente ve usted esta contrastación de cifras que ha hecho el presidente Lasso? Dice el refrán que la mejor forma de la defensa es el ataque. No hay comparación. Yo no he sido abogado de la banca, yo no he sido un banquero. Mi defensa, que yo mantengo mi estudio jurídico, lo defiendo primero cuando estudié en la Universidad de Cuenca con una beca. Mi compromiso fue jamás cobrar una sola consulta, y eso lo he cumplido. Las madres de familia que buscan conseguir las pensiones alimenticias de sus padres irresponsables, a ellos no les cobro. El caso de Río Blanco, para suspender ese proyecto minero, que fue el primero en el país que se dio, uno de los juicios más duros y fuertes, no cobré un solo centavo. Quizás el pago que me dieron es con las lágrimas de las mujeres que no creían que todavía podíamos salvar ese Río Blanco. Caso Quimsacocha, no les cobro, muchos casos penales no les he cobrado. Doctor Pérez, hay ciertos hechos, por ejemplo, que tengo que citarlos.
usted es posiblemente uno de los ecuatorianos que más ha viajado, no de los que más ha viajado en realidad, pero digamos que usted viaja muchísimo más allá de lo que lo haría el promedio de los ecuatorianos. ¿Cómo financia usted estos viajes, ese costoso tiempo en el cual usted deja de trabajar? ¿Quién paga sus actividades? Gracias, ingeniero Gustavo Cardoso, por esta pregunta que me permite aclarar, y es súper importante esta pregunta. Yo casi ningún viaje me he pagado de mi bolsillo. Creo que mi preparación, en el caso de dirigente y ahora, acabo de regresar este rato dando dos conferencias en la Universidad de Amherst, en Massachusetts, pagada con boletos, estadía y el pago que me hizo la Universidad de Amherst, en Massachusetts. A los viajes que he realizado a Ginebra, a París, a Siena en Roma, me ha pagado organizaciones como el FIAN Ecuador es una organización a nivel mundial, como organizaciones internacionales de derechos humanos, el FID, y las universidades. Son estas las que, y ventajosamente tengo todo registrado. Por si acaso algún rato me iban a sacarme esta situación, yo lo hago. Y obviamente cuando estos días dejo de atender en mi oficina, tengo colegas abogados que atienden. Ahora he estado 9 días, hoy estoy en Quito todavía, hoy retornaré. Entonces, mi vida es clara como el agua, transparente. Mis hijos, mis hijas nunca han estudiado en colegios de alto valor, han estudiado en el Colegio Benigno Mar, en la Universidad de Cuenca, que están cursando, antes en las escuelitas de Tarqui, igual en nuestro caso. Entonces nuestra vida es sencilla, no necesitamos amasar fortuna, y cuando yo pagué los impuestos a la renta, y esto es muy importante, es cuando estuve en la prefectura de la SUAY, porque ahí el sueldo era de $5,500, que dicho de paso también me bajé a la mitad, pero aún así tuve que pagar cuando rebasa la base imponible, es decir, cuando se gana más de la base imponible, se hace la declaración al impuesto a la renta. Cuando no llegamos a superar la base imponible, como la inmensa mayoría de abogados, de médicos, de arquitectos, de profesionales, de los ecuatorianos, el artículo 82 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno dice que no es obligado a hacer las declaraciones. Cuando he estado en la universidad de docente, ahí me han hecho la retención a la fuente, no he tenido dificultades. Así es que a mí me han buscado en el tiempo del correísmo, me han escarbado hasta donde no creer. Por eso me decían y me acusaban aún así mismo que tengo acciones mineras, que tengo unos carrazos, que tengo haciendas, que tengo activos, pero no las tengo porque creo que la transparencia, además la coherencia es fundamental. Si no se tiene coherencia, si no se tiene esa autoridad moral, ¿con qué? Más bien, si no se tiene esa envoltura ética, moral, ¿con qué autoridad moral uno puede pues presentar denuncias contra otras personas? Así es que para nosotros... Sí, adelante, sí, doctor Pérez, yo quería consultarle a usted, estamos hablando del presidente de la República, de su calidad moral, de la investigación en torno a estos presuntos involucramientos e irregularidades que habría cometido el primer mandatario respecto de los Pandora Papers y la defraudación o evasión de impuestos. Ahora el presidente ha salido del país en medio de una crisis, hay varias vías que todavía se mantienen cerradas. La posición de algunas de las organizaciones sociales es continuar con esta medida hasta ser atendidos por parte de, en este caso, el Ejecutivo, que estos pedidos tengan una respuesta más concreta. La respuesta del presidente ha sido un llamado a la CONAIE a dialogar el día 10 de noviembre. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo es el análisis que tiene usted respecto de lo que está aconteciendo en este momento en el país y esta lucha social? Solamente de lo anterior, ahora mismo debía estar en la COP en Escocia, porque soy parte del Tribunal Internacional, soy juez, parte del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, pero preferí quedarme y telemáticamente desde Cuenca podré participar en este evento. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad del señor presidente Guillermo Lasso, un país que está con paralizaciones
de ir a Escocia y a otras partes para participar de la COP y dejando al país en una completa incertidumbre. No me parece, para mí la mayor irresponsabilidad es abandonar el país dejándolo a la deriva, a ver qué pasa. Es casi como cuando el padre irresponsable, viendo que los hijos están enfermos, sin dinero para la escuela, para su ropita, se va a una fiesta que no le importa nada, por un lado. Por otro lado, el señor presidente Lasso se va a esta conferencia de la COP. Yo no sé con qué autoridad ecológica va hacia allá. Si los que se van allá es precisamente para luchar contra el calentamiento global, contra la crisis climática, y lo que está dejando acá es más profundización del extractivismo minero, más concesiones mineras, más facilidad, más incluso pretende duplicar la explotación petrolera. ¿Con qué cara va a ir allá? Entonces, pero no será quizá un buen momento para que Guillermo Lasso se empape de estas cuestiones. No queremos tacharle de ignorante al presidente de la República, pero él, como usted señala, tiene una línea de gobierno pro-extractivista y están clarísimas las políticas gubernamentales que está aplicando con respecto a minería, con respecto a petróleo. Este cónclave mundial, usted conoce la importancia que tiene. La COP26 reúne a los principales mandatarios del mundo, es esta iniciativa de Naciones Unidas. Hay un hecho adicional que hemos visto en el listado de quienes le acompañan a Guillermo Lasso, está el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique. Ojalá le sirva esto a Guillermo Lasso para o como un punto de reflexión, de meditación sobre sus políticas cuando el mundo está caminando en un sentido diferente al que lo está haciendo Ecuador en términos de medio ambiente. Muy válidas sus reflexiones, que ojalá el ministro del Ambiente y el presidente de la República vengan refrescando o aprendiendo de lo que dice la comunidad científica, de lo que es la preocupación mayor del planeta sobre la crisis climática que vivimos. Y a propósito del ministro del Ambiente y volviendo a nuestro terruño, a nuestra ciudad, a Quimsacocha, a Río Blanco, a todos los que están defendiendo el agua, a través del asambleísta Bruno Segovia, se hizo ya, el otro día se suspendió, pero acaba de establecerse ya para el día lunes 15 de noviembre el llamamiento a la Comisión de Fiscalización, al ministro del Ambiente, al ministro de Energía y Recursos No Renovables, y también se está haciendo un llamado al señor Contralor General del Estado para que dé una respuesta sobre las auditorías que se hizo en Quimsacocha y en Río Blanco. ¿Cuánto se ha cumplido? Y si no se ha cumplido, ¿por qué no se ha cumplido? Y sobre el tema de la consulta popular realizada en marzo del 2019 en Girón y en febrero del 2021 en Cuenca. A ver, que nos indiquen cuál es qué hechos se han ejecutado, qué actividades han realizado, si están cumpliendo con ese mandato de los cuencanos, con ese mandato de los gironenses, con ese mandato que consta en la Constitución y que consta en el Código Orgánico del Ambiente. Para eso está llamado, y precisamente en esta línea, ojalá vengan retroalimentándose con aires ecológicos, ambientales, aprendiendo de lo que son las nuevas corrientes del mundo, y vengan a aterrizar acá para no meter más extractivismo, más depredación, más contaminación ambiental en nuestros territorios, que hay que respetar a las comunidades porque ellos no quieren minería. Doctor Pérez, el tiempo se nos agota, no quisiera también dejar de preguntarle a usted sobre otro tema de carácter local. ¿Algún tipo de situación extraña se está viviendo en la prefectura de La Suay? Los prefectos y sus viceprefectos, o prefectas y sus viceprefectas, no se llevan bien. Tenemos frescos aquellos enfrentamientos entre Paul Carrasco y María Cecilia Alvarado. Usted terminó separado de quien fuera su binomio y con quien llegó Cecilia Méndez. Cecilia Méndez hoy se enfrenta con Magali Quesada, la viceprefecta, quien ha hecho denuncias y ha dicho una vez que suben al poder se obnubilan, nos dijo hace pocos días Magali Quesada. ¿Cómo mira usted esta situación?
Lamentablemente, la prefectura de la Azuay se encuentra con un perfil muy bajo. Hemos conversado de la manera más amplia e independiente con analistas políticos locales que ven con muchísima preocupación la situación de la prefectura, que contribuye muy poco al desarrollo de esta provincia quejada de tantos problemas y tantos males. Le pregunto, ¿se siente usted corresponsable de lo que está sucediendo en la prefectura? Por ser parte del binomio, sí, sería corresponsable. No puedo yo desprenderme de aquello, pero creo que tenemos la autoridad moral para exigir que la señora prefecta cumpla el plan de trabajo que nosotros exhibimos a los azuayos y que consta inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Un plan de trabajo que es profundamente ecologista, es decir, de protección de las fuentes de agua, de cuidar y ojalá ampliar las áreas de bosque y vegetación protectora, las áreas de protección en general, de sincronizar todas las actividades con los gobiernos locales, desde los más pequeñitos, comunidades, juntas parroquiales, gobiernos parroquiales, gobiernos municipales con la prefectura, y de una actitud reivindicativa en favor de la provincia de la Azuay. Y todo ese eje de transversalidad, de la defensa del agua, de la defensa de las mujeres, de las comunidades, porque la prefectura está, su campo de acción es mayor, el campo, la periferia, en donde el abandono es mayor, en vialidad, en sistemas de riego. Desventajosamente yo estuve solo un año, menos de un año y medio, pero los 150 proyectos de riego quedaron en marcha, muchos de ellos todos financiados. Las vías, la vía, sé que están inaugurando ahora y qué bueno, que tiene que dar continuidad. Además, la vía Sixichopsi, la vía Gualaceo Uxar San Juan, la vía que se comunica con Chordelec principal, la vía que se comunica en Paute, la Chicti Guarainá, que quedó financiado y quedaron como $800,000, y todo esto, y además quedaron ahí $9 millones en las arcas de la prefectura. Ojalá, creo que esos recursos tienen que ser canalizados adecuadamente y creo que los azuayos tenemos la responsabilidad y el derecho de exigir que se haga una buena administración de la provincia. Bien, muchas gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al doctor Yacu Pérez, él es el denunciante ante la Fiscalía para que se inicie una investigación en contra de Guillermo Lasso por su participación en los Pandora Papers. Una aclaración necesaria, revisado en mayor detalle la publicación de Diario El Universo. Cabe aclarar que los problemas que se tratan allí, los sobornos que se han dado, no tienen que ver con la central hidroeléctrica San Francisco. Hay otro proyecto homónimo, el de la Azuay es Minas San Francisco. El proyecto en mención en la investigación de el Diario El Universo es la central hidroeléctrica San Francisco, que está ubicado en Tungurahua. Creo que es una importante aclaración que hacer, que inicialmente nos confundió. Este tema se trata del famoso regreso al país de Odebrecht después de que el mismo expresidente Rafael Correa lo expulsó en extrañas intervenciones en las cuales tuvo mucho que ver el ex procurador general del Estado, García.